A continuación, la lección 4.6. Realizar el control integrado de cambios. Realizar el control integrado de cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar cambios entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, y comunicar las decisiones. En este proceso revisa todas las solicitudes de cambio a documentos del proyecto, entregables o al plan para la dirección del proyecto y determina la resolución de las solicitudes de cambio. El beneficio clave es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada, simultánea, aborda el riesgo general del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto. Las principales entradas a realizar el control integrado de cambios es el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa, activo de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas en este proceso son juicio de expertos, herramientas de control de cambios, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones. Como salidas principales de realizar el control integrado de cambios, tenemos solicitudes de cambio probadas, actualizaciones al plan para edición del proyecto y actualización a los documentos del proyecto. Una de las áreas importantes de realizar el control integrado de cambios es el comité de cambios, el cual puede estar compuesto por patrocinador, que tiene voto, cliente, que también tiene voto, y director de proyecto. Sin voto, solo voz. Este comité es el único que puede aprobar cambios. La única excepción a la regla sería en caso de fuerza mayor, donde el director proyecto puede realizar cambios de emergencia. Prácticamente es imposible que un proyecto se ejecute exactamente igual a lo planificado originalmente. Por lo tanto, debemos ser flexibles para administrar los cambios en el proyecto. Si bien los cambios son aprobados o rechazados por un comité, en ciertos casos el director de proyectos debe tener un rol proactivo durante el control integrado de cambios. Algunas acciones que debería llevar a cabo el director de proyecto durante este proceso son: informar a los interesados cómo impactaría el cambio en todas las variables del proyecto, revisar todas las recomendaciones de cambio y acciones preventivas, rechazar las solicitudes de cambio que correspondan, las que no estén en línea con los objetivos iniciales del proyecto, validar la reparación de defectos, actualizar las líneas de base y el plan para la dirección del proyecto. Hay dos verdades en la vida: todos nos vamos a morir y ningún proyecto finalizará como decía el plan original. Entradas para realizar el control integrado de cambios. Una de las entradas importantes para realizar el control integrado de cambios es el plan para la dirección del proyecto. Ahí nosotros podemos encontrar qué tipo de cambios y justificaciones pueden ser válidas para ser aprobadas o rechazadas en función a las líneas bases del proyecto. Otra entrada son documentos del proyecto en función a bases de estimaciones, por ejemplo la estimación de la duración, la estimación de costos, la estimación de recursos. Otro documento que encontramos es la matriz de trazabilidad de los requisitos, reporte de riesgos, etc. En los reportes de riesgos es importante tener en cuenta que los riesgos, desde que empiezas a gestionar el proyecto a lo largo del camino del ciclo de vida del proyecto, se van a ir presentando y por lo tanto este reporte también se va a ir actualizando y se va a ir guardando en los documentos del proyecto. Entonces, cada vez que realizamos un proceso de control integrado de cambios, vamos a estar revisando cuál es el último reporte de riesgos. Otra entrada son los informes de desempeño del trabajo. ¿Para qué es importante esta entrada? Para poder analizar cuánto de recursos contamos a la fecha, cuánto de presupuesto contamos a la fecha,
cuáles son las duraciones reales del avance del cronograma y cuáles serían las tendencias a futuro para poder ser analizadas el pedido de la solicitud de cambio a realizarse. Las solicitudes de cambio, que es otra entrada que viene de diferentes procesos, es una medida correctiva, preventiva o también nos puede servir para reparación de efectos o cualquier otro cambio. Estas solicitudes de cambio van a ser analizadas en función al argumento que las justifica. Otra entrada es los factores ambientales de la empresa. Recordemos que todos los elementos exteriores al proyecto pueden impactar en el desarrollo del mismo. En este caso de realizar el control integrado de cambios, tenemos que revisar cuáles serían las restricciones legales, los estándares gubernamentales, el marco de gobernanza organizacional. Otra entrada son los activos de los procesos de la organización, que son todos los elementos de plantillas o lecciones aprendidas que nos permitan analizar una solicitud de cambio y no volver a inventar la pólvora. Las herramientas y técnicas para realizar el control integrado de cambios son juicio de expertos, herramientas de control de cambios, análisis de datos y toma de decisiones y reuniones. En el caso de las herramientas de control de cambios, nos permite facilitar la configuración y la gestión del cambio. Son herramientas manuales o automatizadas. En el caso de automatizadas es porque podemos trabajar con un programa o alguna aplicación o un software. Un caso muy conocido es el MS Project. Podemos utilizar esta herramienta de MS Project para crear una configuración de tal forma que podemos ir revisando cuál es el cambio 1, cuál es el cambio 2 y así, etcétera, etcétera. Las versiones de los cambios, ¿no? De manera que lo tenemos controlado en un programa. El análisis de datos es otra herramienta con la cual podemos trabajar analizando las alternativas que nos dan el análisis de costo y las diversas análisis que hemos estudiado anteriormente en otros procesos. La otra herramienta sería toma de decisiones. A través de la toma de decisiones debemos de elegir qué decisión se va a tomar en función al análisis realizado. Como una decisión podemos aceptar el cambio, podemos rechazar el cambio o postergar el cambio en otra fecha en la cual tengamos la certeza de tomar una decisión de aceptación o rechazo. Reuniones. Es otra herramienta que siempre vamos a utilizar como parte del trabajo de un proceso. Como salida importante de realizar el control integrado de cambios son las solicitudes de cambio aprobadas. Aquí ya se procesan de acuerdo con el sistema de control de cambios por el director del proyecto, el comité de control de cambios o por un miembro del equipo asignado. Las solicitudes de cambio que han sido aprobadas se van a poner en práctica, en ejecución, a través del proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. La disposición de todas las solicitudes de cambio, aprobadas o no, serán actualizadas en el registro de cambios como parte de las actualizaciones en los documentos del proyecto. Es importante considerar que las solicitudes de cambio aprobadas nos permite dar continuidad al proyecto en función a una mejora continua. Cuando hay solicitudes de cambio aprobadas y estas son parte de ajustar algún elemento dentro del desarrollo del proyecto, en este caso el plan para la elección de proyecto, se va a realizar también de manera automática también la actualización de los documentos del proyecto. Cuando un gerente funcional quiere hacer un cambio al proyecto, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Tómate unos minutos y a través de una lluvia de ideas puedes enlistar cuáles son los pasos a seguir y comparamos con la respuesta que te vamos a dar. Bueno, ya pasaron los 5 minutos y podemos dar respuesta. Los pasos a seguir serían: número 1, identificar y documentar el cambio. Es importante poder reconocer qué es lo que nos está generando el cambio y por lo tanto documentarlo. Segundo,
El director de proyecto, el gerente funcional o la persona que está trabajando sobre un cambio al proyecto tiene que evaluar el impacto que ese cambio puede generar en el proyecto y la justificación que lo está avalando. A nivel de impacto debemos de preguntarnos, ¿es necesario? ¿Cómo nos afectará a otras variables? ¿Hay más riesgo sobre este cambio? Paso 3. Para clasificar el tipo de cambio debemos de hacerlo a través de importancia, impacto y complejidad. Dentro de la toma de decisión tenemos que buscar cuáles son las alternativas que nos permiten tomar una decisión si este cambio va a ser aprobado, rechazado o postergado. Una vez que el cambio tiene una decisión, tenemos que notificar a los interesados del proyecto. En caso que si el cambio fue aceptado, debemos de ajustar la línea base y gestionar el proyecto acorde al nuevo plan. Otro último paso sería que debemos estar monitoreando constantemente la implementación de ese cambio. De acuerdo a la experiencia, a las buenas prácticas, mientras más avanza el proyecto, más costoso será el cambio.